Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a hablar esta semana acerca de la inmoralidad, pero la verdad es que la inmoralidad es un tema muy amplio, no podré abarcarlo totalmente. De hecho, no voy a mirar sino solamente un aspecto, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones incestuosas o con el incesto, aunque vamos a ver varias cosas allí, pero básicamente esto. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque es un tema que tiene un poco de tabú y de cosas que no son reales con respecto al incesto. Quiero que sea la Biblia la que nos ayude a aclarar este tema y este punto bien importante. Claro, paralelo a esto vamos a mirar muchas cosas y seguramente hablaremos o abordaremos algunos temas que nos sean permitidos allí por el tiempo. Pero quiero que veamos lo que tiene que ver con la inmoralidad. Vamos a mirar un poquito en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar un poco allí lo que dice Levítico, lo que dice allí el Antiguo Testamento, sobre todo Levítico, y quiero verlo desde allí porque a veces nosotros los cristianos que creemos en la gracia y que creemos en el nuevo pacto, pareciera que hubiéramos descartado algunas palabras del Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento, creyendo que es algo que ya no se aplica para nuestros días. Entonces la gente se confunde cuando la Biblia dice ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero luego el Señor Jesús dice pero yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Estoy en la ley o no estoy en la ley? ¿Sí hay que cumplirla o no hay que cumplirla? Bueno, la ley está dividida en dos clases fundamentales de mandamientos. Unos son los mandamientos ceremoniales. ¿Cuáles son los mandamientos ceremoniales? Todo lo que tiene que ver con los rituales, con los sacrificios, con los días en los que se tenían que reunir y la manera como lo tenían que hacer. Eran mandamientos ceremoniales. Un ejemplo, el sacrificio de los corderos, de las palomas, de los toros, la forma en la que el sacerdote tenía que vestirse, la forma en la que él tenía que entrar al tabernáculo, el tabernáculo mismo, el ofrecimiento de los panes de la propiciación, esos panes que estaban allí, el candelabro, todas estas cosas eran leyes ceremoniales. Los días de reposo eran leyes ceremoniales. Entonces, estas leyes ceremoniales fueron para Israel y hasta Cristo estaban establecidas, pero después de Cristo solamente las sigue cumpliendo Israel, pero nosotros como iglesia o pueblo de Dios gentil no vamos otra vez al cordero, a sacrificar el mismo cordero o a vestirnos como vestía el sacerdote, porque eran las leyes ceremoniales. Y entonces es las que podríamos identificar como que fueron canceladas para nosotros. No estamos en obligación de cumplirlas. El mismo Señor Jesús lo enseñó, pero quedan las leyes morales. ¿Cuáles son las leyes morales? Las leyes morales son las que tienen que ver con la aplicación de principios para que yo guarde mi santidad. Escúcheme, leyes ceremoniales que tenían que ver con la forma en la que la persona se relacionaba con Dios a través de un elemento como un pan, como un vestido o como un tabernáculo. Leyes morales, la forma en la que yo guardo mi santidad. ¿Por qué razón las leyes ceremoniales no y las leyes morales sí? Porque las leyes ceremoniales tenían un único propósito y era anunciar y revelar al Mesías, a Cristo. Cuando la persona tomaba ese pan, lo que estaba recordando era el alimento que Dios les iba a mandar, y ese vino a ser Cristo Jesús, el cuerpo para darnos vida a nosotros. Cuando la gente tomaba el tabernáculo, era el cuerpo, era Cristo. Cuando la gente cogía el cordero, era Cristo. O sea, todas estas leyes, el candelabro, todas estas leyes representaban a Cristo y confluían en un solo propósito: que la gente viera la necesidad de Cristo. El día de reposo, Cristo, él mismo dijo: yo soy el descanso, venga. Entonces, todas estas leyes ceremoniales tenían como propósito que la gente reconociera al Mesías. Entonces, los judíos siguen guardando las leyes ceremoniales hasta donde se les es permitido. Los judíos siguen teniendo allí esa observancia, y por eso encontramos que en Apocalipsis
Los judíos guardarán el día de reposo, porque era para ellos y siguen siendo el pueblo de Dios allí, el del pacto, un pacto perpetuo que Dios hizo con ellos, que guardaría el de reposo. Para nosotros no. Entonces, eso quiero que usted lo vaya entendiendo de una vez, en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces, las leyes ceremoniales no las guardamos, las leyes ceremoniales las estudiamos para mirar la tipología de Cristo y para entender a Cristo a través de ellas, pero no las observamos, no las guardamos. Las fiestas y todo esto que celebraban ellos, no, porque era una forma de representar a Cristo. Pero las leyes morales sí, porque esas leyes morales me van a ayudar a conservar mi pureza, mi santidad, mi integridad, mi verdad. Y si hay un tema en el que se ha ahondado muchísimo, no solamente en el pecado, porque ahí está el pecado, sino también en la mala información, es el tema de la sexualidad. O sea, es un tema en el que realmente hay mucho de mitos y fantasías y muchas cosas que, como la gente le da temor a abordarlas, entonces el enemigo aprovecha allí para hacer mucho daño. La religión tradicional se encargó de enseñar cosas que no eran bíblicas como si fueran bíblicas, y los cristianos que no leen la Biblia pues creen que eso es así porque se lo enseñaron en el catecismo, y resulta que no es así. Entonces yo quiero que lo entendamos en la Biblia. Por eso vamos a leer Levítico capítulo 18, versículo número 1. Vamos a mirar allí su Biblia. Si tiene subtítulos, es muy posible que diga algo parecido a los actos de inmoralidad prohibidos. Entonces, pero básicamente vamos a encontrar es qué tipo de relación no debería tener una persona y con qué clase de persona no debería juntarse o relacionarse íntimamente. Eso más o menos es lo que va a abordar el capítulo 18. Vamos a leerlo. Bendiciones para Ana Rosa Arboleda, Tobías Lozano, Diana Marcela Moreno. Dice: buenos días, pastores, Dios los bendiga, feliz semana, conectada ya, que mi trabajo me lo permite. Bueno, gloria a Dios, eso les decía al principio, si usted puede trabajar y vernos, gloria a Dios, bienaventurado es. Luis Caicedo también está con nosotros. Bueno, muy bien, vamos a mirar entonces lo que dice Levítico capítulo 18, versículo número 1. Vamos a leer. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. O sea, el observar, el obedecer estos mandamientos va a traer vida a la persona, y el no va a traer muerte. Al final vamos a leer y dice: cualquiera que no los obedezca será cortado entre su pueblo. Eso no solamente nos va a permitir aprender, sino que nos va a permitir identificar cosas que posiblemente tendríamos que confesar como pecado, que se cometieron por nosotros o por nuestros antepasados, y que pueden estar siendo consecuencia o causas para que la maldición venga a afectarnos. Entonces, dice el versículo número 6. Escuche: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y voy a leer todo el capítulo, pero antes de seguir leyendo, quiero que usted entienda algo. Aquí dice ningún varón, entonces pareciera que en todo el mandamiento, y eso es muy común en toda la Biblia, solo se le da mandamientos a los hombres y a las mujeres no. ¿Sí? O sea, pareciera que Dios solamente le manda a los hombres y las mujeres como que no tienen que obedecer esos mandamientos. Fundamentalmente hay una razón por la que las mujeres allí no están siendo mencionadas, y es que se suponía que el hombre es la cabeza, y que si el hombre sabía el mandamiento iba a ir a transmitírselo a su mujer, o si el padre sabía el mandamiento se lo iba a transmitir a sus hijas. Por esa razón usted no va a encontrar a la mujer allí: ninguna mujer haga tal cosa. No, dice el varón, su responsabilidad es ir y compartirle esto a la mujer, si es su esposa, si es su hija, lo que sea. Por ejemplo, cuando uno lee en Mateo 5, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquier hombre que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pareciera que el único que tiene que cuidarse del adulterio, que vamos a hablar ahorita más adelante, es el hombre, y que la mujer no. Pero no, o sea, vuelvo y se lo repito, era el principio de que el hombre es la cabeza
instruiría en ese mismo mandamiento a la mujer, instruiría en ese mismo mandamiento a la hija mujer, ¿no? Entonces, espero que allí me entienda que cuando aquí dice ningún varón haga esto, está hablando también de las mujeres. En este caso, el hombre le comunicaría o le enseñaría el mandamiento a la mujer. Por varias razones. Una, porque las mujeres no podían ir a los templos. Ellas no iban a recibir las enseñanzas, a las sinagogas. No iban. Entonces, pues el hombre sí iba y luego lo llevaba y lo repetía en su casa, lo enseñaba. Los niños tampoco iban, solo los varones. Entonces, por esa razón, pareciera que va directamente enfocada a ellos. No porque Dios sea machista, yo ya se lo he explicado. Dios tiene un propósito de acoger y de acercar a todos, hombres y mujeres, por igual. Y Dios no hace acepción de personas, sino que dentro del orden Él estableció así. Y espero que lo entienda. Dice, ningún varón, quede en el 6, se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Sigamos leyendo, las 7. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, para los que no saben quién es la mujer del padre, es la madrastra, podría ser la madrastra aquí en este pasaje. Voy a mostrarle un poquitico así, aunque esto se lo voy a explicar esta semana, pero de pronto usted no se conecte después y queda perdido, diciendo qué es. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Está hablando exactamente de la madrastra o del padrastro. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. ¿Sí? Estamos en el 10. La desnudez de tu hijo, no, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Una hermana media, podríamos llamarlo así. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es pariente de tu madre. Estamos hablando de los tíos, ¿no? La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Está hablando de las esposas o los esposos de los tíos. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Ahí no hay problema, porque la palabra nuera la usamos bastante todavía. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de tu hermano, está hablando de cuñados. La desnudez de la mujer y de la hija y de su hija no descubrirás, no tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, su parienta. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Ni con animal, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Eso tiene un nombre y se llama zoofilia. Hoy le han dado ese nombre. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Si se da cuenta, al principio le leí que el que las obedezca vivirá, pero el que las desobedezca morirá. Era lo que decía la palabra.
Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las cosas abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Bueno, entonces yo quiero que entendamos varias cosas. Como le dije, el tema de la sexualidad es un tema que a la gente le causa mucho escándalo, y por eso Satanás hace tanto mal allí, porque la gente prefiere no hablar de él, pero seguir teniendo muchos problemas íntimos y personales que no resuelve nunca. Pero Dios nos hizo así, nos hizo con un deseo sexual natural y que no tiene nada que ver, nada que esconder, pero hay que mirar cómo se está manejando eso, porque ese es el problema. Allí es donde hay muchos pecados quizás escondidos. Los mandamientos del Antiguo Testamento morales no se pueden esconder, ni se pueden minimizar, ni se deben decir, esto ya no están para nosotros, porque como se lo dije, hacen parte de lo que me permite mantener la santidad como hijo de Dios. Ahora, todo lo que en el Nuevo Testamento usted no vea que el Señor diga, ya ahora va a ser así de esta manera o va a ser aquello, hay que obedecerlo. Que es que el Señor no lo derogó, no lo pasó, no lo tumbó, por decirlo de una manera. El Señor lo dejó allí. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, los diezmos. Hay gente que dice, es que yo no veo que en el Nuevo Testamento diga que hay que dar diezmos. Entonces por esa razón yo creería que no hay que darlos, porque están en el Antiguo Testamento y como me han enseñado, el Antiguo Testamento pasó y ahora estamos en el Nuevo. Pero no hay una mayor evidencia de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, sino a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es la única forma en la que podemos decirle, Señor, yo soy un administrador y tú eres dueño de todo. Dios nos ha dado mucho. Ahora, Dios ha dicho que sea ese principio de la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, aunque no dice específicamente vayan y den diezmos, hay un pasaje muy claro en donde el Señor dice que los fariseos diezmaban diezmaban todo lo que recibían, pero habían dejado la misericordia, la justicia y el amor. Y entonces el Señor les dice que era necesario hacer lo de los diezmos sin dejar de hacer lo de la justicia. O era necesario hacerlo de la justicia sin dejar de hacer lo de los diezmos. O sea, el Señor Jesús mismo dice que lo uno es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Así literalmente lo dice el Señor. Quiere decir que aunque ese mandamiento no está ratificado explícitamente, aunque podríamos decir que eso que dijo el Señor es una ratificación, pero no lo veríamos tan directamente, sí está implícito que hay que obedecer al Señor, dándole lo que le pertenece a Él. Pues la Biblia dice que la avaricia es idolatría, amor al dinero, y muchas de las cosas en las que nosotros terminamos fallándole al Señor, pues es a través de el incumplir con nuestras finanzas. Pero ese es otro tema y hoy no lo vamos a tratar. Después, de pronto lo trataremos en profundidad para que usted entienda por qué se hace cada cosa. Pero, ¿por qué el creyente de la gracia? ¿Por qué el Hijo de Dios del Nuevo Testamento? ¿Por qué el cristiano restaurado por la sangre de Cristo, que ya no vive bajo el antiguo sino el nuevo pacto, debería obedecer leyes como las que acabamos de leer en Levítico? Porque como no fueron anuladas o no fueron canceladas o no fueron derogadas, la palabra es derogar, no fueron derogadas en el Nuevo Testamento, se dejaron allí. Entonces quiere decir que yo debo de obedecerlas, porque son leyes que promueven mi santidad y que me ayudan a que camine de una manera íntegra y de una manera genuina delante del Señor. O sea, Dios lo establece de esa manera y es bien importante que nosotros lo obedezcamos. Es bien importante que nosotros lo podamos obedecer. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque a nosotros se nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Y si a la gente en el Antiguo Testamento se le obligaba a obedecer estos mandamientos sin el Espíritu Santo, a pura fuerza de voluntad, imagínense cómo nosotros ahora, que estamos en la gracia, que tenemos al Espíritu Santo, no se nos debería pedir que seamos santos en nuestra vida sexual, que tengamos una vida en el orden correcto y en el orden de Dios. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad bien importante de que le obedezcamos al Señor. Y ver varias cosas, ¿no? Ver varias cosas que nos pueden ayudar. Entonces, el versículo número 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Entonces,
bueno, aquí nos toca estudiar las palabras porque encontramos el término descubrir su desnudez. Hay también el término pariente, ¿no? Quiere decir cercano. Algo que particularmente aparece aquí, y quiero que usted lo medite y se dé cuenta, es que no aparece prohibido la relación entre primos. No lo aparece. Y en ninguna parte de la Biblia aparece. Hay muchos hogares que llegaron a Cristo y eran primos. Y algunos los han hecho separar porque dicen, no, esto es incesto. La Biblia no lo dice, la Biblia no lo menciona. Ahora, usted podrá decir, o sea, ¿quiere decir que se deberían casar los primos? La Biblia dice pariente cercano en el versículo 6. Pero si usted estudia todos los demás pasajes, no lo menciona el término. Aparece en todo lo que tenga que ver con los padres y con la esposa. O sea, si es familiar de su esposa, si es familiar de su padre, no lo acepte. Ahora, por motivos de conciencia, muchos, y ahora usted que ya conoce al Señor, pues lógicamente no le diríamos que se juntara con un primo. Pero si hay una persona que está en este momento caminando con el Señor y llegaron a Dios y ellos se casaron sin conocer a Dios y son primos, la Biblia no condena esa unión. ¿Por qué? Aquí en la palabra del Señor no lo menciona como una relación prohibida. Entonces, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Entonces, si vamos a investigar la palabra pariente, significa alguien cercano. Significa alguien que está allí, cerca, alguien que está. Entonces, por razones de conciencia, claro, usted conoce al Señor, usted sabe que hay unos lineamientos de consanguinidad que no deberíamos pasar, que no deberíamos violar. Pero es cuando la palabra de Dios me dice a mí que yo debo de ser cuidadoso y guardador de aquello que Él ya me ha enseñado. Quiero que lo entendamos. La palabra descubrir, cuando aquí menciona, dice, ninguno que se llegue a su pariente próxima para descubrir. La palabra descubrir, lo que significa descubrir significa mostrar, significa revelar. O sea, eso es lo que significa. Entonces, es bien importante que nosotros lo podamos entender allí. ¿Qué significa descubrir? Mostrar, revelar, hacer algo evidente. Entonces, la palabra desnudez, porque aquí dice para descubrir su desnudez. ¿Qué significa desnudez? La palabra desnudez significa casi lo mismo, hacer algo evidente, hacer algo notorio. Pero hay un término muy importante que es el término objeto del deseo. Entonces, cuando la Biblia dice no tenga una cercanía, una relación íntima con nadie, o bueno, aquí dice no descubra su desnudez, lo que está diciendo es no se convierte en el objeto del deseo suyo ninguna de estas personas que no le pertenecen. Entonces, el deseo sexual es algo que está en todo ser humano y Dios lo puso allí. Y usted puede desear sin ningún problema a su esposa. Y usted puede desear sin ningún problema a su esposo porque le pertenece. Pero cuando ese deseo ya se sale y cuando ese deseo ya va quizás a otro aspecto de alguien que no le pertenece, y aquí se empieza a mencionar, eso se llama incesto y va a ser un pecado sexual castigado por Dios y reprendido por Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo número 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Entonces ahí es donde el Señor nos pone un límite, dice, si hay una cercanía, si hay allí una familiaridad, usted conoce a esa persona, no se llegue, no lo haga el objeto de su deseo. O sea, no active ese deseo allí. Y tendríamos que hablar de los noviazgos y lo que produce un noviazgo, que es deseo, como lo ha enseñado el mundo, porque la Biblia nos enseña una manera de comprometernos sin activar el deseo sexual, sin que esa persona se convierta en el deseo sexual. Porque aunque la pareja sean novios, pero mientras ese hombre esté deseando ese cuerpo de esa mujer que no se ha casado, ya está cometiendo un pecado de inmoralidad, porque todavía no le pertenece. Y viceversa, si esa mujer está con un hombre y está deseando el cuerpo de ese hombre que no es todavía su esposo, sino el novio, porque las caricias, porque los besos, porque todo lo que el mundo les enseña que es la forma de tener un noviazgo, pues está cometiendo un pecado, porque hay un deseo
Y eso es lo que quiere decir la palabra descubrir su desnudez. Que esa persona se convierte en el objeto de su deseo. Mire que ni siquiera tiene que ver con una relación física sexual. Ni siquiera está hablando directamente de una relación física, sino que tiene que ver con el objeto del deseo. De cómo allí la palabra de Dios está mostrando esto de manera clara y contundente. Ahora, dice la palabra del Señor, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está poniendo un límite, que Dios está diciendo, no haga objeto de deseo cualquier persona. Un hombre, ¿hacia qué se siente atraído? ¿Cuál es el objeto del deseo? Pues un cuerpo femenino. Y una mujer, pues un cuerpo masculino. O sea, eso es lo que Dios estableció. Lo que pasa es que nos han enseñado que las relaciones sexuales son pecado. Desde el principio se ha enseñado en la religión tradicional también que es que el hombre, Dios está enojado con el hombre porque lo que hizo el hombre en el huerto del Edén fue tener una relación sexual con su esposa. Y muchas personas, mujeres y hombres, ven la sexualidad como algo pecaminoso y como algo dañino. De hecho, consideran que es algo que debería no existir y que si en la medida de lo posible, entre más espiritual sea, menos relaciones sexuales deberían tener. Estamos hablando de entre esposos. Pero la razón por la que esto sucede es porque la gente todavía tiene la concepción de lo que se enseñó en la religión tradicional. Pero la Biblia no lo muestra así. La Biblia dice que Dios, cuando hizo a Adán, cuando hizo a Eva, le dijo, llenen esta tierra. Su tarea es sojuzgar la tierra, pero también llenarla a través de las relaciones sexuales, a través de su intimidad, y que esto iba a traer como resultado un beneficio, un placer, un deleite, sola y única y exclusivamente con ese esposo, que era el caso de la mujer, o con esa esposa, que era el caso del varón. Algo allí que el Señor lo había establecido. Entonces, ¿hacia quién se dirige, se encamina esta enseñanza? Pues hacia todos los que tenemos, en el caso de los casados, una esposa, y que nuestro objeto de deseo se encamine hacia otra persona que no sea mi esposa. Y en el caso de los solteros, pues hacia cualquier otra persona, porque no le pertenece ninguna todavía. O sea, cualquier hombre que ande deseando así, o sea, estoy hablando otra vez del término descubrir la desnudez, que es hacer el objeto del deseo, según la traducción o según lo que dice la palabra de Dios en el griego, en el hebreo en este caso. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que hay una limitación para que mi deseo solamente esté encaminado hacia alguien que me pertenece. Cualquier otra persona que no me pertenezca, inmediatamente hay un pecado sexual, inmediatamente, porque no me pertenece. Así sea solamente el deseo. Y es muchas personas, y no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, porque lógicamente pues viven sin el Señor. Muchos cristianos creen que no está mal, o sea, desear y tener un deseo hacia cualquier clase de persona. Entonces ya estudiaremos esta semana en detenimiento todas las diferentes relaciones entre incestuosas, entre sobrinos y tíos, entre hermanos, entre padrastro, hijastro, entre nieto, todo lo que menciona la Biblia, solo lo que menciona la Biblia. Y yo quiero que usted lo estudie conmigo. Para entender lo del deseo mejor, el Señor Jesús nos lo explicó y nos lo mostró allí. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Vamos a mirar allí, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, eso ya estaba establecido desde la ley. ¿Qué era? La relación entre una pareja que no estaban unidos en matrimonio. Eso como se llama adulterio. Pero dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aquí aparece un término y es mirar a una mujer para codiciarla. Y los que no saben, el término codiciar es querer hacer mío algo que no me pertenece. Eso es codicia. Y ese fue el primer pecado
que Dios puso en el corazón de Eva: codicia. Pero no fue codicia sexual, sino que quiso tener la sabiduría, quiso tener el conocimiento y quiso probar lo que ese fruto significaba. Y esa codicia la llevó a el pecado, a desobedecer a Dios. Entonces, el Señor dice: mire qué es lo que usted desea. Si usted está deseando a alguien, así sea en su mente, así nadie lo sepa, pero hay un deseo profundo interno, eso es inmoralidad. Ese deseo que tiene allá escondido, ese deseo que nadie conoce, es inmoralidad. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿qué ha pasado? El mundo ha sexualizado todo lo que existe. Los medios de comunicación, la televisión, las películas. Y entonces los jóvenes, en su deseo, que Dios lo puso allí, pero el problema es el no ponerle el límite, el no ponerle el establecimiento del límite. Entonces los jóvenes empiezan a activar ese deseo desde el noviazgo. Y los padres, cristianos muchos de ellos y los jóvenes también, al no conocer la Biblia, al no saber, permiten que ese noviazgo se convierta en una relación romántica. Usted me dirá, ¿y luego no se trata de eso? No. El noviazgo, el propósito fundamental que debería tener un noviazgo dentro de la enseñanza bíblica es el de mirar al Señor para que los direccionen en la relación que deben tener, pero mirar ese hombre o esa mujer en su rol como hija, como hermana, en su tarea allí como cristiana, cómo respeta a sus padres, cómo se somete a todas sus autoridades, y en ese compartir sin un romanticismo, sin una manifestación apasionada de sensualidad, porque eso va a activar el deseo, y el deseo sí o sí va a terminar en fornicación. Ese deseo siempre va a querer ser satisfecho y va a terminar llevando a la pareja a la fornicación, a la pareja de novios en este caso. Entonces, como no queremos que ellos terminen dañando su alma y cometiendo un pecado, pues entonces lo que deberíamos enseñarle, empezando por nosotros los pastores, es a tener una relación sin que haya esa activación prematura de esa pasión. Ya, una vez que estén casados, no se preocupe que la pasión se activa solita. No se preocupe que después de estar casados ya no hay necesidad. Ahí sí se necesita la relación romántica. Ahí sí es donde se puede activar todo lo bonito y todo. Ahí sí. Y no va a haber ningún problema porque Dios lo manda y Dios lo permite sin ningún problema. Pero cuando se hace antes, porque es que mi amiga ya tiene novio y mi amigo también, y entonces todos lo están haciendo, y entonces cómo yo me voy a quedar atrás, y bueno, todo lo que el mundo enseña y los jóvenes desde muy temprana edad ya lo quieren experimentar, se termina cayendo en un problema de desorden en la moral. Dice el Señor: no cometan adulterio, pero yo les digo que el adulterio no comienza en una cama, el adulterio no comienza en un acto físico, sino que el adulterio comienza en el deseo del corazón por otra persona que no me pertenece. Ahí comienza el adulterio. Y esto pues es para todos los que estamos casados. Tenemos que mirar si estamos sintiendo ese deseo hacia otra persona, no importa quién sea, porque poco a poco el enemigo va a permear a través de ese deseo, y ese deseo va a ser más profundo por cercanía o por lo que sea. Y es ahí donde el Señor dice: no se llegue a esa persona, aunque esté cercana, aunque esté allí. Y note usted que estamos hablando, de hecho leíamos en Levítico, donde eran permitidas muchas relaciones que hoy en día, por la palabra de Dios y en la medida que fue estableciéndose el orden de Dios, pues Dios no lo mandaba así. Claro, Dios nunca mandó, de hecho aquí lo menciona en la palabra, que un hombre tuviera 2 mujeres. Nunca lo manda, nunca. De hecho aquí siempre dice: no, usted no ponga una como rival de la otra. Ahí lo leíamos y lo vamos a estudiar esta semana en detenimiento. Lo veíamos. Pero lo que fundamentalmente Dios nos quiere hacer saber es que hay deseo en el corazón que se está encaminando quizás hacia la persona incorrecta. ¿Cuál es la persona correcta? La que me pertenece. Soy soltero, entonces no le pertenece ninguna. No tenga deseo hacia nadie. Pero ¿cómo me voy a casar con alguien si no lo deseo? Ahí está Rebeca, la historia que leímos.
ella no había tenido un noviazgo con él. Ahora, no estoy diciendo con esto que no haya que tener noviazgo y un compromiso prematrimonial, porque es bueno que ese compromiso sea profundo, sea serio y sea lo más prolongado posible en la medida que se puedan conocer en todas esas áreas más importantes que la parte sexual o que la parte romántica o que la parte del toque físico. Muchas otras áreas que deberían explorarse allí y deberían conocerse. Sí, estoy hablando de esto y la Biblia nos lo aclara. Pero Rebeca es un ejemplo de eso, que ella no tuvo la posibilidad, por la cultura en la que ellos vivían en ese tiempo, que era mucho mejor que lo que se vive hoy en día, de ir, de tocarse con Isaac, a ver si era él o no era él, nada, sino que ella aceptó, se fue con él y terminó viviendo o casándose con un hombre que no había conocido antes, pero que se convierte en su esposo y lo ama, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No active ese deseo con nadie que no le pertenezca. ¿Por qué? Yo les digo, cualquiera que mira, solamente mira, pero la codicia en su corazón ya cometió un acto de inmoralidad. Eso es algo bien interesante. Entonces, yo quiero, mis hermanos, que oremos al Señor esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para entender lo que dice la palabra, solo la Biblia. Usted no se quede con otra cosa diferente a lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, listo. Si no lo dice la Biblia, entonces usted, debe de entender lo que dice la palabra de Dios. Y mañana continuaremos en este tema. Vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, dándote gracias, dándote gloria y dándote honor. Porque reconocemos que tú como Señor y como Dios de nuestras vidas has puesto límites a cosas que pueden ser buenas, que pueden ser deleitosas y placenteras. Pero lo que entendemos en la palabra es que tenemos que establecer ese orden y ese límite de lo que manda la Escritura. Cuando tú, Señor o Dios, nos enseñas acerca de un tema, queremos ser lo suficientemente capaces no solamente de entenderlo, sino de aplicarlo en nuestras vidas. Y quizá una de las cosas en las que más el enemigo ha ganado ventaja es en la ignorancia del tema de nuestra vida sexual. Es allí donde el enemigo, debido a que no se trata este tema, solamente se menciona el pecado de manera muy general, pero nunca se aborda de manera personal. Entonces terminamos ocultando cosas, viviendo una vida doble, viviendo una vida de apariencia, por temor a ser de pronto expuestos o juzgados, cuando tú quieres que resolvamos esos conflictos, que arreglemos esos problemas por medio de tu palabra. Así que, Señor, nos adentramos en este tema, vamos a estudiar en la medida de que tú nos lo permitas esta semana y haremos lo que tú nos has mandado, obedecerte con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo nuestro ser. También oro en esta mañana por todos los hogares que tú has permitido que se formen, algunos en el pleno conocimiento de la palabra y otros sin conocerte, pero que ahora están allí escuchando esta palabra. Te pido que les des la sabiduría para identificar si en su casa, si en su situación ha habido incesto, ha habido un tipo de pecado sexual que esté afectándoles a ellos, a sus hijos, a sus nietos. Y también te pido, Señor, por los que están solteros, para que puedan tener el cuidado digno de su cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Porque es fácil dejarse estimular, dejarse consentir por deseos del alma, por deseos del corazón. Y lo que queremos, Señor, es vivir una vida donde tú seas honrado y donde tú seas glorificado. Gracias, Señor, por lo que enseña tu palabra y por lo que dices tú en la Escritura. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén.